¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo diferente pero muy interesante. Interesante porque primeramente vamos a hablar sobre los datos económicos más importantes de esta semana. Ayer se presentaron los datos de IPC en la zona euro. Hoy vamos a ver los inventarios de petróleo crudo en Estados Unidos. Mañana el PMI manufacturero en Alemania. Vamos a hablar sobre qué es todo esto. También vamos a hablar sobre estadísticas muy llamativas y por último vamos a repasar los índices más importantes y también veremos diversas acciones. Empezamos con el calendario económico de esta semana. Ayer se presentaron los datos de IPC en la zona euro. ¿Qué es el IPC? El IPC hace referencia al índice de precios al consumidor. Es la variación de precios. Si sube de manera progresiva, diremos que hay inflación y si baja, diremos que hay deflación. En este caso se esperaba que fuera del 2,6% y finalmente fue ese mismo resultado. Ayer se dijo que el IPC en la zona euro actual es del 2,6%. Os voy a enseñar el gráfico para que veáis cómo puede variar a lo largo del tiempo. A ver si se muestra el gráfico. ¿Veis? A finales del año 2022 como era del 10%. Hoy a las 4:30. Inventarios de petróleo crudo de la AIE. ¿Qué es la AIE? Es la Agencia Internacional de la Energía. Te muestra el petróleo que tienen en stock las empresas del país en cuestión. En este caso será Estados Unidos. Importante, si es mayor que cero, si el resultado es positivo, está diciendo que las empresas ya tienen petróleo en stock. Es decir, la demanda disminuirá por eso, porque no necesitan tanto petróleo, ya tienen. En cambio, si el resultado es negativo, significa que esas empresas necesitan petróleo. El resultado anterior, el último que tenemos, es de 1,357 millones y se prevé que el resultado que darán hoy sea de menos 2 millones. Veremos cuál es y cómo afecta al precio del petróleo. Hoy a las 8, actas de la reunión del FOMC. ¿Qué es el FOMC? El FOMC es el Comité Federal de Mercado Abierto. Es un componente clave en la Reserva Federal, en la Fed. Os explico. La Fed está compuesta por 12 reservas federales regionales. De hecho, vamos a decir que la Fed divide Estados Unidos en 12 distritos y cada distrito tiene una reserva federal. El distrito 1 es Boston, el distrito 2 es Nueva York. ¿Por qué es importante? Primero, las actas, las actas hacen referencia a la reunión que se dio hace unas 3 semanas, que por cierto se reúnen unas 8 veces al año. De manera general, se pueden reunir más. Y ahí veremos qué se ha discutido en esa reunión. Es importante, sobre todo los analistas lo tienen muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si se habla, por ejemplo, de inflación, de empleo, los analistas pueden ver qué es lo que les preocupa a la Fed. Y así pueden incluso ver cuáles van a ser las tendencias futuras, por ejemplo, de las tasas de interés. Por cierto, ¿quién tiene derecho a voto en este comité, en el de la FOMC? En el del FOMC, perdón. Son 12 personas. Os explico. 7 son escogidos por el presidente de Estados Unidos, escogidos y aprobados posteriormente por el Senado. Otro es el del distrito de Nueva York. Ese tiene derecho a voto de manera permanente y los 7 anteriores también. Y los 4 que quedan se van turnando durante un año. Son los presidentes de la Reserva Federal regionales de los otros distritos. Un año, por ejemplo, puede ser el de Boston y otro año el de otro. Y así se van rotando. Son 4 de 11, dijéramos, ¿no? Porque si son 12 distritos, el de Nueva York es permanente. Bien, pues de los 11 que quedan, 4 tienen derecho a voto. Y no es que los otros no puedan participar, participan, pero simplemente
no tienen derecho a voto, pero sí que hacen sus discursos y muestran sus opiniones. Mañana jueves, PMI manufacturero de Alemania. ¿Qué es el PMI? El PMI hace referencia a unas encuestas que se les hace a los gerentes de compras, en este caso del sector manufacturero. Las encuestas realizan preguntas sobre nuevos pedidos, empleo, inventario. Realmente el resultado lo tenemos que ponderar de la siguiente manera. Bueno, se pondera de la siguiente manera, mejor dicho. Si es superior a 50, significa que ese sector está en expansión, y si es menor a 50, que está en contracción. Se espera que el resultado sea del 43,4. Veremos cuál es el resultado final. También habrán las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, es decir, la cantidad de personas que buscan de manera activa trabajo. No es la cantidad de número de personas de tal año a tal otro año que podrían trabajar, no. Es las personas que activamente quieren buscar empleo y no lo encuentran. Se espera que sean de 233.000. Os voy a enseñar el gráfico también para que veáis cómo cambia, cómo fluctúa a lo largo del tiempo. Fijaros, por ejemplo, a principios, a ver si se muestra, del año 2020, por desgracia, cuánta gente estaba sin trabajo. Fijaros. Las peticiones de desempleo, las nuevas, eran de casi 7.000. Espera, no lo he dicho bien. Eran de 7 millones, quiero decir. ¿Qué más también? PMI manufacturero de Estados Unidos, veremos qué tal. Se espera que sea del 49,8 y el de servicios también se mostrará, el de 54. Es decir, en el sector de servicios se espera que se esté expandiendo, y en cambio el manufacturero que haya una contracción en él. También se muestran las ventas de viviendas de segunda mano. Muy interesante saber también si en Estados Unidos cada vez se venden más viviendas de segunda mano o lo contrario. Por cierto, el jueves serán ventas de viviendas de segunda mano y el viernes ventas de viviendas de primera mano, nuevas. Veremos, ¿no? También si cambia este dato. Vamos a ver, también viernes, declaraciones de Powell, presidente de la Fed. Muy interesante. Veremos si dice algo sobre las tasas de interés. Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre diversas estadísticas. Primeramente, os muestro aquí los resultados de las empresas, los resultados financieros de las empresas que se van a dar esta semana. Esto lo he sacado de la página de X, del usuario Earnings Whispers. El lunes, al cierre, Palo Alto, ya vimos que se superaron tanto las expectativas de ingresos como de BPA y se lo tomó bien el mercado. Esto fue el lunes. Ayer, Coty. Hoy, por ejemplo, Zoom. Mañana, Intuit. En fin, he dicho las principales, pero como podéis ver, hay muchas más empresas que presentan resultados. Ahora voy a mostrar estadísticas lo he sacado del usuario, perdón, Charlie Vilello en Twitter, en X. Fijaros qué estadística. ¿Os acordáis que el 5 de agosto hubo un pánico muy fuerte en la bolsa de valores? Bien, pues Charlie Vilello ha mostrado o muestra con este gráfico desde el 5 de agosto al 19 de agosto lo que han subido las acciones. La que más ha subido, Nvidia con un 43%, Tesla 22%, Bitcoin 20%. Fijaros qué barbaridad. Del 5 de agosto al 19 de agosto, Nvidia un 43%. Realmente es una locura. Os hago una pregunta. ¿Cuál creéis que es la empresa que más ha subido en estos últimos 5 años? A ver si lo adivináis. Pues la que más ha subido es Supermicro Computer
con un 3.158% y le sigue de cerca Nvidia en segunda posición con un 3.041%. Y en los últimos 10 años, Nvidia con un 27.000%. En los últimos 15 años, Nvidia también con un 40.000%. Y en los últimos 20 años, Nvidia también con un 156.000%. Fijaros, aquí veis, aquí está el ranking, por si os resulta interesante, por si le queréis echar un vistazo. Podéis fijar, por ejemplo, que en los últimos 5 años la tercera fue Tesla, la cuarta Eli Lilly, como sobre todo las segundas posiciones van cambiando. ¿Por qué? Porque en los últimos 5 años la segunda empresa que más ha subido ha sido Nvidia. En los últimos 10, AMD. En los últimos 15, Broadcom. En los últimos 20, Apple. Bien. Fijaros también esta estadística muy interesante. Aquí Charlie Vilello nos habla sobre los 8 gigantes del SP500. Vamos a recordar los 8 gigantes. Son Nvidia, Meta, Netflix, Apple, Alphabet, también conocida como Google, Amazon, Microsoft y Tesla. Esta estadística muestra lo que han subido desde el inicio del año hasta el 16 de agosto. Nvidia ha subido un 152%. Realmente han subido todas menos Tesla, que ha bajado un 13%. Bien, ahora vamos a hablar sobre los índices más importantes. Primeramente, vamos a hablar sobre el IBEX. El IBEX, como veis, no ha hecho máximos históricos porque los máximos históricos los realizó a finales del año 2007, que están en aproximadamente 16.000 euros. Actualmente cotiza a 11.087 euros, pero se encuentra en una zona de control muy importante. Fijaros, en este punto, en esta línea horizontal, cómo el precio durante los últimos meses ha cotizado alrededor de él. Realmente, los últimos días ha hecho una subida bastante alcista. ¿Por qué? Porque ha estado cerrando todo el rato, a excepción de ayer. Me refiero a sin contar ayer, los anteriores 3 días, como ha cerrado cerca de máximos. Eso es una señal alcista muy clara. Ayer se paró en esa zona de control tan importante. Veremos qué hace hoy. La verdad que será muy interesante verlo. ¿Qué más? El SP500. El SP500 sí que está prácticamente en máximos históricos. Mirad. ¿Veis? De hecho, se encuentra muy cerca de máximos históricos. Se encuentra aproximadamente un 1%. Por cierto, para que veáis cómo las estadísticas a menudo se cumplen. Mirad, ¿qué dijimos? Dijimos que cuando un gobierno, sea del partido que sea, adelanta las elecciones, muy a menudo, una vez que han pasado las elecciones, la bolsa cae. Y ya lo vimos con el adelanto que realizaron tanto Francia como el Reino Unido, y también lo vimos el año pasado con el adelanto que hizo el gobierno español. Fijaros cómo posteriormente a las elecciones la bolsa cayó. Actualmente el SP500 también está realizando una cotización muy alcista. Está cerrando cerca de máximos, con baja volatilidad. Es verdad que el movimiento de ayer no fue tan bueno como el de los anteriores días, pero realmente tampoco fue un movimiento malo. No hay nada que nos diga que el SP500 se va a poner bajista. Hoy veremos qué tal cotiza, pero realmente sigue teniendo muy buena pinta. ¿Qué más? Vamos a ver el Nasdaq 100. El Nasdaq 100, 3/4 de lo mismo. Se encuentra muy cerca de máximos. En este caso está aproximadamente, lo voy a medir bien, aproximadamente un 5%. También los últimos días ha tenido un movimiento muy bueno, cerrando cerca de máximos, con poca volatilidad. El movimiento de ayer realmente no fue tan bueno como el de los anteriores, pero no se puede decir que haya tenido un mal movimiento. Veremos hoy qué tal cotiza. El Dow Jones está
prácticamente igual también que el S&P 500. El S&P 500 y el Dow Jones son los que están mejor, son los mejores respecto al Nasdaq 100, que también está bien, pero no está tan bien como el S&P 500 y el Dow Jones. Lo que os decía, el Dow Jones está aproximadamente también un 1% de los máximos históricos. ¿Veis cómo está muy cerca de máximos históricos? Y lo mismo que las anteriores. Durante los últimos días ha tenido una cotización muy alcista. Ayer la cotización no fue tan buena, pero tampoco se puede decir que vaya a haber un cambio de tendencia y vaya a haber un movimiento bajista. ¿De acuerdo? Veremos hoy también qué tal cotiza. Fijaros aquí, el índice de volatilidad del S&P 500, también conocido como índice del miedo. ¿Qué mide este índice? Pues este índice mide las fluctuaciones que se supone que se van a dar en el S&P 500 durante los siguientes 30 días. Realmente, cuanto más alto es este número, significa que se prevé que va a haber una volatilidad más alta en el mercado. En cuanto más bajo, menos volatilidad. Ayer subió bastante, subió un 8%. Es verdad que el 5 de agosto, el día ese que hubo tanto pánico en el mercado, subió una barbaridad y desde aquel día ha estado bajando. Bien, veremos cuál es la volatilidad del mercado hoy. Veremos si vuelve a subir o por el contrario sigue bajando. ¿Qué más? De acuerdo, el oro. El oro se encuentra en máximos históricos. Actualmente el oro está a 2.517. Por cierto, ¿qué significa esto de 2.517? Significa que por cada onza de oro te dan 2.517 dólares. Fijaros también, me llama mucho la atención el oro, como en esta zona de control tan importante que veis aquí marcada con esta línea horizontal, la he marcado en 2.431. Fijaros cómo se ha puesto por encima, por debajo y así en varias ocasiones. Y ahora parece que se ha escapado al alza. Se está alejando de esta zona de control. Veremos también cómo cotiza hoy, pero realmente tiene buena pinta el oro. ¿Qué más? El petróleo. El petróleo, como podéis ver, está bastante bajo. De hecho, se encuentra muy cerca de una zona de control también muy importante. Será muy interesante ver hoy el dato de inventario del petróleo crudo en Estados Unidos. Veremos cómo afecta en el precio. ¿Qué más? El euro dólar. Fijaros cómo el euro está mucho más fuerte que el dólar. Hoy en día, por un euro te dan 1,11 dólares. ¿Qué más? El Bitcoin. El Bitcoin se encuentra cotizando en 59.395 dólares. Fijaros cómo ni el Bitcoin se libra de las manos fuertes. A finales de julio, Trump dio un discurso muy favorable para el Bitcoin. Estoy seguro que en ese momento muchísimos inversores minoristas compraron Bitcoins. Eso las manos fuertes lo aprovecharon y vendieron parte de sus Bitcoins. Se ve clarísimamente aquí en este gráfico. ¿Qué más? Vamos a hablar ahora sobre las últimas adquisiciones del reto. Applied Materials. Está cotizando, realmente estamos muy contentos porque ya está en la mitad del canal alcista. Realmente no tenemos nada negativo sobre esta empresa. Fijaros cómo se dio la vuelta cuando tocó el soporte y ya os digo, parece ser que está camino a la resistencia del canal. Alphabet, Google. ¿Qué deciros de esta empresa? Con la negatividad tan grande que sobre todo hace unas semanas estaba inmersa en esta empresa. Cuando la empresa tocó el soporte del canal, no paraban de salir noticias negativas sobre el juicio del antimonopolio, que es verdad que falló en contra de Google. También no paraba de oírse y se sigue oyendo, que si van a dividir la empresa en varias partes. Estoy seguro que ante esas noticias
Pocos inversores minoristas tendrán actualmente acciones de Alphabet. Fijaros lo que están haciendo las manos fuertes. Están subiendo las acciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de acciones las tienen actualmente las manos fuertes. ¿Qué más? Garmin. Garmin es una empresa que no tenemos en el reto, pero como ya os dije en el grupo de Telegram, realmente estuve a punto de comprarla. Es una empresa que me gusta mucho. Fijaros cómo esta línea horizontal de aquí, los 165,85 dólares, en su momento fue una resistencia muy importante y fijaros en estos últimos meses lo que ha hecho el precio de la acción ante esa resistencia. Se ha puesto por encima, por debajo, por encima, por debajo, en fin, están intentando marearnos. Las manos fuertes tiene toda la pinta que desde hace meses están comprando acciones de esta empresa. La verdad que me llama mucho la atención además su baja volatilidad. Realmente es una empresa que tiene un potencial alcista muy claro. La señal alcista es muy clara en este caso. ¿Qué más? Palo Alto Networks. Fijaros, como el lunes presentaron resultados, superaron las expectativas tanto de ingresos como del BPA, se la ha tomado muy bien el mercado y de hecho están máximos desde febrero. Se encuentra muy cerca de la resistencia que dije de 380,84 dólares. Pero viendo cómo está cotizando, tiene toda la pinta que se va a dirigir a la resistencia del canal. Realmente tiene buena pinta, no hay nada que nos diga que tenemos que vender ya Palo Alto Networks. De todas maneras, la vamos a seguir de manera diaria y veremos qué tal cotiza. Ya os digo, realmente en estos últimos días, una cotización muy buena, una cotización alcista. Nike. Nike, un suscriptor me pidió que la analizara. Os voy a mostrar el gráfico de Nike. Realmente se encuentra bastante bajista. Hizo máximos a finales del año 2021, ya los hizo en aproximadamente los 170 dólares y actualmente se encuentra cotizando en 83 dólares. Os cuento. También es importante decir que Nike se ha puesto por debajo de su canal alcista. Muchas personas preguntan sobre esto, porque claro, puede parecer que es una oportunidad muy buena, ya que es una empresa de toda la vida. Mi punto de vista, ¿va a subir Nike? ¿Va a bajar? Realmente aún no hay nada que nos diga que pueda subir. A mí me gustaría que volviera al canal alcista y allí empezara a subir con baja volatilidad. Eso sí que sería una señal clara. Es verdad que en los últimos días ha cotizado de una manera positiva, ya que se ha puesto por encima de la cotización de junio. ¿Que va a subir más? Es posible. ¿Que va a bajar más? También es posible. Yo creo que una buena estrategia puede ser colocarle un stop loss aquí, a ver, en 80,67. Puede ser un precio de stop loss muy interesante. Y para aquel que quiere invertir, realmente si invierte, se arriesga a perder un casi 4% contra ganar un 15% aproximadamente. ¿Por qué? Porque fijaros el hueco tan enorme que hay aquí. Es posible que vaya a cerrarlo. Pero realmente eso ya va con cada uno, ¿no? Con el tipo de inversor que seas tú. Yo prefiero invertir en empresas como Garmin y prefiero invertir en empresas como Nike una vez que ya vuelven al canal alcista y veo que están dando señal de que van a subir, que al menos al corto plazo la empresa quiere subir, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Por último, esta empresa, Lumen Technologies, me la pidió también un suscriptor. Vamos a ver históricamente. Realmente tiene una cotización históricamente bastante mala. Este suscriptor me comentaba que llevaba tiempo perdiendo bastante dinero y ahora está ganando bastante. Primero, lo felicito porque ganar dinero en la bolsa no es fácil, así que me alegro mucho por ti. Eso sí,
Realmente yo no puedo hacer un análisis de esto. Al menos un análisis positivo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo no sé si va a seguir subiendo o bajando. Realmente fijaros qué volatilidad tan alta. Yo no estaría invertido en este tipo de empresas porque es verdad que en ocasiones ganamos dinero, pero a largo plazo estoy seguro que perderemos dinero si invertimos en empresas de este tipo, empresas tan bajistas. Ya os lo dije en su día, en empresas de este tipo, bajo mi punto de vista, no deberíamos invertir casi nunca, solo en situaciones muy específicas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. Yo la verdad que lo he disfrutado mucho grabándolo y nos vemos durante los siguientes días. Me decís en los comentarios si os gusta este formato de vídeo o no. Un fuerte abrazo.